Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulos 56 al 63. Bajo la guía de Neugate, un grupo de adorables bebés Pokémon marchan hacia la aldea. Entre ellos, algunos miembros de la tripulación de Barba Blanca interesados en Pokémon dejaron su trabajo para unirse, como la bruja de hielo y Teibai. La única mujer en el barco de los piratas de Barba Blanca que va a la batalla, no es una comandante de división sino una de las 43 tripulaciones piratas bajo la bandera de Barba Blanca, afiliada como aliada. Como alguien de la era de Neugate, Witeibai no es joven, pero aún conserva su encanto. Vestida con un sombrero pirata, blandiendo un estoque sencillo y luciendo una camisa a rayas azules y blancas que le llega hasta los muslos, cubierta por una capa azul, con su atuendo inferior incierto más allá de las medias negras y los tacones altos azul hielo que lleva, Doug ve a Witeibai como una persona segura de sí misma. Ya sea por su fuerza o belleza, parece comprenderlas perfectamente. El objetivo de Witeibai estaba claro. Se dirigió directamente hacia el nevado Bullpix, sintiendo el leve frío que irradiaba con su haki de observación. Doug no impidió que Witeibai interactuara con Bullpix, pensando que si se llevaban bien, Witeibai podría convertirse en el entrenador de Bullpix. Doug cree que son bastante compatibles, ya que ambos tienen atributos de hielo, aunque no está completamente seguro de qué implica la habilidad de hielo de Witeibai. A lo largo del camino, los pequeños parecieron agruparse debido a la multitud, manteniéndose cerca de Doug. Quizás intimidados por los variados y feroces miembros de la tripulación de Barba Blanca, los bebés Pokémon estaban un poco asustados. Por supuesto, no todos los Pokémon se sentían así. Doug tuvo que sujetar la oreja de Growlithe para evitar que se escapara. Rockruff avanzó con orgullo, luciendo como el noble lobo que es. Scraggy parecía listo para enfrentarse a cualquiera que lo mirara fijamente. Sin embargo, estas fueron excepciones. La mayoría de los bebés Pokémon se comportaron bien en su primera salida, con los ojos llenos de curiosidad por el mundo exterior. Miraron la hierba verde y los cielos vastos, sintiendo añoranza por el mundo que apenas comenzaban a comprender. Los niños del pueblo, ya familiarizados con la tripulación de Barba Blanca, rápidamente dirigieron su atención hacia los Pokémon. Estaban deseando jugar con los adorables bebés Pokémon, quienes estaban igualmente entusiasmados por interactuar con los niños. A la mayoría de los Pokémon les gustan los niños por naturaleza, un rasgo inherente a ellos. Continúen y jueguen, pero no se alejen demasiado, especialmente tú, Growlithe. Doug se giró e instruyó a los Pokémon como una maestra de jardín de infantes, haciéndoles un gesto para que tuvieran algo de tiempo libre mientras les indicaba a Bonklai, Robin y los demás que los vigilaran. Si bien los Pokémon no se encontrarían con ningún villano en esta isla dominada por la tripulación de Barba Blanca, Doug todavía estaba preocupado por las pequeñas criaturas ingenuas que se metían en problemas, como comer hongos de colores brillantes y envenenarse, algo que podía ver totalmente a Growlithe haciendo. Growe. Ignorando la advertencia específica de Doug, Growlithe salió corriendo como un loco por las vastas praderas. Los otros Pokémon, al ver a Growlithe divirtiéndose, se aventuraron gradualmente más lejos, pero se mantuvieron a la vista de Doug y el grupo. Los niños del pueblo y algunos miembros de la tripulación de Barba Blanca siguieron a sus Pokémon favoritos, curiosos por saber qué acciones interesantes realizarían estos pequeños seres mágicos. Suspirando, Doug observó a los bebés Pokémon dispersarse, sin sentirse demasiado sentimental. A medida que los niños crecen y comienzan a explorar el mundo, descubriendo cosas nuevas, es natural que Doug se preocupe. Los Pokémon son simplemente demasiado inocentes. La gente del mundo pirata es diferente a la del mundo Pokémon, donde la mayoría son bondadosos, e incluso los villanos rara vez dañan a los Pokémon. Este mundo es diferente. Sacudiendo la cabeza, Doug pensó. No puedes mantener a los Pokémon siempre confinados en la tienda. Necesitan ver el mundo. En un campo cerca del pueblo, un Bullpix nevado salta, olfateando los cultivos, curioso por las plantas de flores amarillas.
Justo cuando Bullpix está a punto de probarlo, Witeibai interviene. No deberías morder el duro trabajo de los tíos de aquí, dice Witeibai, a pesar de su edad y belleza madura, con un tono ligeramente frío, parecido a la voz de una niña. Al coger a Bullpix, lo mira a los ojos mientras este le lanza un fino chorro de nieve en señal de protesta. Witeibai, divertida e imperturbable, disfruta de la refrescante sensación, encontrando una razón para su cariño por el pequeño Bullpix. Ambos comparten una afinidad por el hielo. A pesar de las continuas luchas de Bullpix y los llamados a sus hermanos, Witeibai limpia fácilmente el barro con un movimiento de su mano fría y húmeda, dejando una fuerte impresión en el pequeño Pokémon. Está bien, ahora limpio, ve a jugar, dice Witeibai, colocando a Bullpix en el césped, donde duda antes de mirarla y pedirle compañía. Miu. ¿Quieres que juegue contigo? Miu. Cuando llegó la hora del almuerzo, Robin arrastró a todos los Pokémon uno por uno. Arrastrar a Growlithe fue lo más problemático. Robin en realidad tuvo que usar su 32 Fleur para atraparlo, y este pequeño cachorro fue bastante bueno esquivando, entrenando con Robin durante varios minutos. Era la primera vez que Duck veía a Robin en un estado tan desaliñado, observando desde un lado con gran diversión. Entonces Robin le pellizcó la cintura. Es aterrador ser pellizcado en la cintura por un par de manos que aparecen de repente desde una distancia de más de 10 metros. Muy bien, todos, coman sus comidas obedientemente. Duck se frotó la cintura, se sentó y luego comenzó a dar instrucciones al Pokémon que estaba a su lado. Muchos aldeanos y miembros de los piratas de Barba Blanca llegaron espontáneamente a esta zona para cocinar y comer, haciéndolo parecer un picnic a gran escala, casi haciendo que Duck olvidara que este era el peligroso mundo de los piratas. Si cada rincón de este mundo pudiera ser así, sería genial. Duck miró la escena frente a él, donde humanos y Pokémon coexistían armoniosamente, disfrutando de la naturaleza, y murmuró desde el fondo de su corazón. Quizás por su anhelo por el mundo Pokémon, Duck también quería que este mundo se pareciera a aquel. ¿Es este tu sueño? Neugate estaba sentado al lado de Duck. A pesar de su diferencia de tamaño, Neugate todavía escuchó lo que dijo Duck. Un sueño, no, es una meta. Duck dudó por un momento y luego afirmó sus pensamientos. ¿De verdad? Es muy difícil. Neugate hizo una pausa en su comida, mirando a Duck a los ojos sin ver ninguna broma. Pero ¿cómo podría Neugate, quien vivió en la época antigua, ignorar la dificultad de algo así? Mientras haya gente en este mundo, nunca será tan maravilloso. Eso no está mal. Incluso el mundo de Pokémon tiene sus presencias oscuras, solo que menos. No es tan difícil como piensas. Duck sabía a qué se enfrentaría la casa criadero misterio si decidía tomar ese camino. Neugate también lo sabía. Pero lo que Neugate no sabía era lo que tenía la casa criadero misterioso. Bueno, entonces te deseo éxito. Neugate meneó la cabeza y no dijo mucho más. En su opinión, estas cosas son demasiado difíciles, prácticamente imposibles. La casa del criadero misterioso podría lograrlo, pero sería muy difícil. Von Clay, Robin, Darkrai y Sceptile estaban reunidos alrededor de Duck, después de haber escuchado su conversación con Neugate. No hablaron, solo reflexionaron mientras continuaban comiendo. Un cuarto de hora después. Duck había terminado de comer. Algunos pequeños se habían ido a jugar después de comer, mientras que otros comían lentamente. Miró al Pokémon. La mayoría jugaba en grupos de 3 o 2, pero también había gente solitaria. Sin embargo, dos Pokémon eran diferentes. Una de ellas era Bullpix de Alola, que ya no jugaba con su mejor amiga Eevee, sino que fue a jugar con Biddy. Eevee parecía un poco triste, pero estaba bien, su hermano Eevee siempre la molestaba, sin dejarle tiempo para sentirse triste. El otro fue más sorprendente para Duck. Krabby. Sí, el muy perezoso, que no hacía nada más que comer y dormir todo el día. Estaba jugando a piedra, papel o tijera con una niñita llorosa, y ya había ganado 12 veces. La niña no se aburría con las victorias, pero Duck sí. La mirada de Krabby hacia la niña estaba llena de indulgencia, como si estuviera mirando a una hermana pequeña. ¡Qué cangrejo más dominante! Solo eres un bebé de una semana. ¿Ustedes saben qué pasó entre Krabby y esa niñita? Duck abrió la boca y luego se giró para preguntarle a Von Clay y Robin.
Antes, esa pequeña niña cayó al lago, y luego Krabby la rescató, explicó Bon Clay, habiendo estado atento a la situación a su alrededor, lo que le permitió presenciar lo que sucedió con Krabby. Oh, esa niña parece tener algunos problemas, con una edad mental menor que la física, y suele hacer tonterías. Neugate notó a la niña que Doug mencionó y le explicó su situación. Veo. Doug asintió, pensando que podría haber una historia más interesante detrás de su interacción, solo para descubrir que fue un simple acto de heroísmo. Al observar las expresiones en los rostros de Alola Vulpix y Krabby, Doug prácticamente tuvo una idea. Estos dos pequeños probablemente encontraron sus zapatillas. Un rato después, cuando todos terminaron de comer, Doug llamó a Alolan Vulpix y a Krabby. ¿Quieres irte con ellos? Doug señaló a Uiteiba y a la niña. ¿Bull? Los ojos de Alola Vulpix y Krabby se abrieron de repente, llenos de incredulidad. Ah, no se trata de alejarte, pero ¿no quieres ver el mundo exterior? ¿No quieres explorar más allá de ese pequeño lugar? Si te gustan, puedes quedarte a su lado y dejar que se conviertan en tus compañeros y familia. Doug agitó las manos, explicando rápidamente antes de que los dos pequeños se echaran a llorar. Tras un momento de silencio entre ambos Pokémon, reflexionando sobre las palabras de Doug, Vulpix de Alola levantó la cabeza y miró a Doug. ¿Bull? Sí, si quieres, siempre puedes volver a la casa del criadero misterioso a jugar. Pero para entonces, Eevee podría ya no estar aquí. Quizás encuentre a su propia pareja y se embarque en aventuras en este mundo. Doug comprendió la preocupación de Vulpix de Alola y asintió en señal de afirmación. Bull. Al oír las palabras de Doug, el Vulpix de Alola decidió ir con Bahía Blanca, expresándole su cariño. Como siempre podía regresar a casa, no había nada que dudar. Bien, hablaré con Neugate sobre esto. Krabby, ¿y tú? ¿Quieres quedarte al lado de esa niña? Doug luego dirigió su atención a Krabby, quien observó los campos de hierba y luego a la niña algo aturdida, decidiendo finalmente quedarse. Estaba demasiado preocupado por la niña. Está bien, déjamelo a mí. Doug confirmó las decisiones de los pequeños y fue a discutir el asunto a solas con Neugate. Neugate no tuvo objeciones. No planeaba interferir en esos asuntos, así que le pidió a Uiteiba que viniera y hablara directamente con Doug. En cuanto al dinero para comprar Krabby, Neugate se encargó de ello. Por esta razón Doug no regateó el precio. 1 millón de barriga, el precio en etapa de huevo, sin cargos adicionales. Dado que Krabby serviría como compañero, no había necesidad de considerar demasiados factores. Lo sabía. Uiteiba movió su cabello azul agua con confianza al comprender la decisión de Alolan Vulpix, mostrando un poco de seguridad en sí misma. Ella misma pagó rápidamente por Alolan Vulpix. El precio de Alolan Vulpix, considerando su rareza, atributos, características, personalidad, belleza y potencial como Alolan Minetales en todos los aspectos, se estableció en 35 millones de belly. Esto era más de 3 veces el precio que tenía durante la etapa del huevo, un precio realmente muy alto. Uiteiba no se inmutó y pagó inmediatamente y sin demora. Y así, se depositaron 3.600 monedas mágicas. Cuando Eevee, la hermana de Vulpix de Alola, se enteró de que Vulpix de Alola se iba, casi lloró. Sin embargo, todavía le deseaba a Alola Vulpix felicidad en el futuro y le pidió que regresara a menudo a la casa del criadero misterioso para jugar. La separación de los dos pequeños zorros conmovió hasta las lágrimas a algunos miembros de los piratas de Barba Blanca. Doug vio a algunas personas llorando y quedó desconcertado. ¿Por qué llorar? Al final, Doug no pudo comprender del todo los procesos de pensamiento de algunas personas en este mundo, sintiendo que estos pocos tenían un poco de esa vibra de Bon Clay. Al anochecer, Doug tomó a los pequeños y se despidió de los miembros de los piratas de Barba Blanca, luego regresó a la tienda. Los pequeños, después de haber jugado todo el día, estaban exhaustos y se durmieron inmediatamente al regresar al lugar familiar y seguro. A la mañana siguiente, Doug estaba durmiendo profundamente. De repente, sintió un fuerte golpe en el estómago, que casi le hizo pensar que estaba a punto de dormir para siempre. Abriendo los ojos con la intención de regañar a Growlithe, encontró a Robin sentado sobre su estómago. No, eso no está bien. Doug frunció el ceño y, cuando su visión se aclaró, se dio cuenta de que algo no andaba bien con este Robin.
Robin no tiene un par de ojos pequeños y brillantes. Ditto. Después de ser regañado, Ditto parecía un poco ofendido. Un miembro de los piratas de Barba Blanca dijo que hacer esto haría feliz a Duck, pero parece que ese no fue el caso. Duck notó el estado de ánimo de Ditto y llamó a Robin para explicarle la situación y le pidió que consolara a Ditto. Al enterarse, Robin no pudo evitar reír y llorar a la vez. Los inocentes Pokémon son demasiado crédulos. Pero de nuevo, esa persona no estaba del todo equivocada, ¿verdad? Robin inclinó la cabeza, pensando que lo que decía la persona no era exactamente incorrecto, solo el método lo era. Después de lavarse, Duck salió de su habitación. Inmediatamente, vio a Pawniard sentado solo junto al lago, mirando tranquilamente a un Magikarp en el agua. Pero no es como si Magikarp lo estuviera mirando. Magikarp claramente estaba durmiendo. Los peces no cierran los ojos cuando duermen, por lo que Pawniard no podría haber pensado que Magikarp estaba jugando a mirarlo, ¿verdad? Al pensar en el comportamiento de Pawniard desde su nacimiento, Duck sintió que algo andaba mal y fue a sentarse a su lado. Pawniard, ¿tienes alguna preocupación? Parece que no disfrutas jugando con todos. Aún eres un bebé, después de todo. Duck no podía comprender qué preocupaciones podía tener Pawniard, a una edad tan inocente. Mutou. Pawniard miró a Duck, luego estiró un brazo y tocó suavemente sus espadas. Al principio, Duck no podía entender el idioma de Pawniard, por lo que no conocía sus preocupaciones. Ahora, después de conocerse por un tiempo, Duck podía entender en cierta medida lo que los niños querían decir. A Pawniard le preocupaba que sus espadas pudieran herir a otros Pokémon, por eso no jugaba con ellas, no porque no quisiera. Bueno, eso es todo, tonto, deberías habérmelo dicho directamente. Duck meneó la cabeza con impotencia y acarició suavemente la cabeza de Pawniard. El cuerpo de Pawniard era frío y duro como el metal, una textura muy especial, pero es precisamente por eso que tiene el tipo acero. ¿Mutou? Pawniard inclinó la cabeza y miró a Duck con confusión. Fácil de resolver, déjamelo a mí. Duck sonrió tranquilizadoramente y luego regresó a su habitación. Mercado mágico ropa empeño. Duck encontró la sección de ropa y escribió casa de empeño como palabra clave. Se enumeraron una gran cantidad de prendas diseñadas específicamente para la estructura corporal de Pawniard, todas confeccionadas por diseñadores de ropa Pokémon para que Pawniard se viera más atractivo. Pero también había algunas ropas diseñadas por los profesores Pokémon específicamente para evitar que las espadas de Pawniard hirieran a otros Pokémon o personas. Cada juego valía 10 monedas mágicas, equivalentes a 100.000 Belly. El precio no era barato, pero Duck no dudó en comprar 10 juegos de inmediato, en caso de que Pawniard se fuera en el futuro, tendría ropa de repuesto para llevar consigo. 10 conjuntos de ropa, diferentes estilos, diferentes colores. Después, Duck llevó a Pawniard a la casa y lo ayudó a ponerse un conjunto de ropa. ¿Mutou? Después de usar la ropa que Duck le dio, Pawniard se sintió algo incómodo, sus movimientos parecían haberse vuelto algo lentos. Miró hacia abajo, las espadas de su cuerpo estaban cubiertas por la ropa, y cuando las tocó, se sintieron suaves. Listo. Ahora puedes jugar con confianza con todos. A Duck le costó un poco vestir a Pawniard. La ropa realmente no era fácil de poner, con una construcción bastante extraña que Duck inicialmente no entendió. Pero ahora, después de probarlo en Pawniard y abrazarlo fuertemente, Duck no sintió ninguna de las espadas. La ropa especialmente confeccionada realmente funcionó bien. Mutou. Pawniard se acurrucó en el abrazo de Duck, sin saber lo que estaba haciendo Duck, pero la sensación era cálida. Por primera vez, tuvo una clara sensación de temperatura. Las lágrimas le brotaron de las comisuras de los ojos, pero las secó rápidamente. Quería ser un hombre y no llorar con facilidad. Está bien, no hay problema, pero aún así, ten lo más cuidadoso posible cuando juegues con todos. Duck puso a Pawniard nuevamente en el suelo, le dio unas palmaditas en la cabecita y lo condujo fuera del dormitorio. Los otros Pokémon, al ver a Pawniard vestido, se acercaron con curiosidad a mirar. Growlithe incluso tiró a Pawniard al suelo y lo lamió, sobresaltándolo. Sin embargo, al darse cuenta de que ya no tenía que temer lastimar a los demás, se relajó y sonrió felizmente. Duck asintió ante esta vista. Von Clay, Robin y Darkrai observaron todo esto desde un costado, y Sceptile desde un árbol también entrecerró los ojos para ver todo.
Una persona que desea que otras criaturas la sigan y la apoyen genuinamente no puede confiar únicamente en habilidades fuertes o en un potencial excepcional. También debe poseer carisma personal. Y ahora, Duck estaba exudando silenciosamente su propio encanto único. Muy bien, todos, dejen de hacer tonterías, prepárense. Hoy vamos a tocar en un nuevo lugar y es bastante impresionante. Duck vio que los pequeños habían jugado suficiente y aplaudió para llamar su atención. El destino de hoy estaba claro. Marineford, la base de la marina. Esta vez, Robin no participó en el grupo de marcha. Duck se sintió algo en pánico. Sin las habilidades de la fruta flor de Robin, podrían tener dificultades para controlar a los animados Pokémon, especialmente a cierto perro. Duck bajó la mirada hacia su pierna, su mano sujetaba constantemente la oreja de Growlithe, sin atreverse a soltarla ni por un momento. Cuando Duck condujo al equipo fuera de la puerta de la casa del criadero Misterio, quedó atónito por la escena que tenía delante. Seguía siendo aquella calle comercial. Sin embargo, a ambos lados de la calle ya había un equipo bien entrenado de soldados de la marina esperándolos. El contraalmirante de la armada Momousagi Gion lideró el equipo. A ambos lados estaban los capitanes de la marina, Smoker, de 25 años, llamado White Hunter, y Ina, de 23 años, llamado Black Cage. Detrás de ellos les seguían casi un centenar de soldados de la marina. Tal configuración de recepción fue realmente impactante, y Duck no pudo evitar asentir para sus adentros. En la armada, 100 personas solo podían ser consideradas un escuadrón, o mejor dicho, un gran equipo de patrulla. Pero es importante tener en cuenta que este no es un lugar potencialmente peligroso, sino el absolutamente seguro Marineford, justo a las puertas del cuartel general de la Marina. Estas 100 personas no estaban allí para la seguridad de los Pokémon, sino simplemente para mostrar una actitud y darle rostro a la casa criadero misterioso. Ya sea que esta acción viniera de Sengoku o de Tsuru. Duck solo pudo decir que fue todo un éxito. Podía ver por las expresiones de Von Clay y Sceptile que estaban muy satisfechos con ese tipo de recepción de la marina. Duck, la marina debe estar buscando algo de nosotros. Aunque Von Clay estaba orgulloso, mantuvo la calma y susurró un recordatorio en el oído de Duck. Duck asintió. Él también lo había notado. Simplemente no sabía qué querían obtener Sengoku y Tsuru de la casa criadero misterioso. Gerente Duck, llevamos mucho tiempo esperando. Los pequeños parecen estar muy sanos. Gion dio 2 pasos hacia adelante para saludar a Duck después de verlo. Los numerosos oficiales de la marina detrás de ella miraron con curiosidad al Pokémon detrás de Duck, y la mayoría de las miradas se posaron en Sceptile. Después de todo, lo que Sceptile hizo en Battle 7 se había extendido a través de los mares. Muchos tenían curiosidades si Sceptile era realmente tan poderoso como se rumoreaba. Y Duck estaba pensando en cómo dejar que la marina fuera testigo de la fuerza de Sceptile. La armada es diferente de los piratas de Barba Blanca. Estos últimos se encuentran en un estado de semi-laissez-faire, sin demasiadas actividades, y estando en la cúspide del nuevo mundo, no les importa mucho la fuerza. Pero la marina es diferente. En esta era de grandes piratas, la constante aparición de piratas ha dejado a la armada abrumada. Anhelan más poder para unirse a la armada y defender su justicia, por lo que valoran mucho la fuerza. Ha pasado mucho tiempo, señora Gion. Buneari parece estar bien. En 3 o 5 días más, debería poder empezar a entrenar. Duck respondió con una sonrisa y luego se agachó para frotar las orejas de Buneari. La forma más sencilla de juzgar el desarrollo de un Buneari es sentir la densidad muscular en sus orejas. Las orejas de Buneari de Gion parecían suaves y esponjosas, pero al tocarlas se revelaban músculos fuertes. Obviamente, la rutina diaria y la dieta de Buneari deben ser muy estrictas y saludables. Gion o Tsuru debieron de esforzarse mucho para que los chefs de la armada investigaran comida especialmente para Buneari. Oye, ¿escuchaste eso, Buneari? Minilútil de Buneari estiró sus orejas y saltó en el mismo lugar, luciendo bastante feliz. El proceso de pensamiento de Buneari es simple. Gion lo trata bien, por lo que también quiere volverse fuerte rápidamente y luego ayudar a Gion. En ese momento, los pequeños detrás de Duck ya no pudieron contenerse y comenzaron a dispersarse gradualmente. Marineford tiene un estilo completamente diferente al de Sphinx, y los bebés siempre sienten curiosidad por los nuevos entornos.
no corras, que aún no hemos llegado. Dak tosió rápidamente 2 veces para atraer la atención de los bebés, luego hizo un gesto con los dedos en el aire. Los pequeños regresaron obedientemente a sus lugares originales, mirando atentamente a Dak. Naturalmente, esos bebés tan obedientes y tiernos hicieron que los oficiales de la marina que los observaban sintieran mucho más cariño por ellos y comenzaran a reflexionar en sus corazones. Esto también era parte del plan de Sengoku Mitsuru. Hoy en día, los que vinieron con Gion son figuras muy potenciales de la nueva generación de la Armada, lo que permite a estas personas familiarizarse con los Pokémon desde el principio, y sería mejor si pudieran familiarizarse con algunos Pokémon. Gion se rió de esta escena pero no pudo empatizar con Dak. Porque Buneari, esta chica, no se parece en nada a la chica Lukie. Buneari es muy bien portada y obediente, como una niña de 7 u 8 años, y no le ha causado ningún problema a Gion. Ven conmigo. Parece que el consejero Tsuru tiene algunos asuntos que discutir contigo. Gion lideró el camino, guiando a Dak y al grupo hacia el interior de la base de la marina. Al entrar en la base de la marina, Dak también vio la verdadera cara de la marina. Los escuadrones de nuevos reclutas de la marina estaban recibiendo un entrenamiento especial, mientras que los que habían abandonado el campo de reclutas seguían a sus superiores en los buques de guerra que se dirigían al mar. La disciplina era estricta, las órdenes se seguían sin cuestionamientos y el entrenamiento era riguroso. Estas eran cosas que no se vieron en la animación. La marina parecía mejor que la impresión de Dak, y comenzó a considerar la idea de vender más Pokémon a la marina. Y esto era precisamente lo que Sengoku y Tsuru querían que Dak viera. Parece que está bastante satisfecho. Por supuesto. En la oficina del mariscal, en ese momento, Sengoku y Tsuru estaban junto a la ventana, observando la expresión de Dak en la plaza exterior. Pronto. Knock, knock, knock. Llamaron a la puerta de la oficina del alguacil. Mariscal, el señor Dak ha llegado. Por favor, pase. Dak entró a la oficina bajo la guía de un marinero mensajero. En cuanto a los Pokémon, ya habían comenzado a jugar en la plaza, con el equipo de oficiales de la marina de Gion quedándose para ayudar a vigilar a los Pokémon y evitar que se perdieran. Steel y Von Clay también se quedaron para mirar alrededor, curiosos acerca de la base de la marina. Como no es un lugar que cualquiera puede visitar, y tuvieron la oportunidad de observar abiertamente, definitivamente querían mirar más de cerca, asumiendo que todo lo que no deberían ver ya había sido escondido por Sengoku y su equipo. Oro. Cuando Dak entró en la oficina del alguacil, levantó ligeramente las cejas. El cartel era más extravagante de lo que había imaginado. Almirante de la flota de la armada, Buda Sengoku. Almirante de la armada, Aokiji-san. Almirante de la armada, Kizaru Borsalino. Héroe de la marina, Garp el Puño. Vicealmirante de la armada, Tsuru el gran estratega. Aparte de Sakazuki y Zephyr, se podría decir que todos los altos mandos de la armada estaban reunidos aquí. Sengoku realmente estaba haciendo su mejor esfuerzo. Bienvenido a la base de la marina, Dak. Déjalos entrar, hizo un gesto Tsuru, y el mensajero marine salió inmediatamente. En no más de 2 minutos entraron 30 personas. Mariscal Sengoku, ¿estos son? La mirada de Dak se dirigió a los 30 individuos. No parecían marines de combate. Estas personas pertenecen a los departamentos de logística, biología e investigación de nuestra armada, respectivamente. Espero contratarlos para que me aporten conocimiento sobre Pokémon. El departamento de logística es responsable de investigar los atributos y características de los Pokémon. El departamento de biología se encarga de la crianza de los jóvenes Pokémon y de gestionar su salud física y mental. El departamento de investigación utiliza maquinaria para monitorear oportunamente los estados fisiológicos y los procesos de entrenamiento de los Pokémon, declaró Sengoku directamente su propósito. No hay problema, asintió Dak rápidamente, sorprendiendo a todos los presentes. No estaban al tanto de las intenciones de Dak y pensaron que esto era el resultado de los arreglos de Sengoku y Tsuru. Esta ligera elevación de los labios de Sengoku y Tsuru sugería que creían que habían descubierto a Dak. Entonces, ¿cuándo empezamos? Últimamente he estado planeando abrir una sucursal en la primera mitad de Grand Line. Todavía estoy eligiendo una ubicación. Una vez establecida la sucursal, esta gente podrá ir allí. Dak fue directo con sus planes.
La apertura de una sucursal sin duda atraería a todo tipo de personajes, incluidos aquellos que buscan problemas. Sin embargo, si un grupo de marines estuviera estacionado cerca, estos problemas reducirían significativamente. Sengoku comprendió los pensamientos de Dak, y Dak supo que Sengoku podía adivinar sus intenciones. Era una estrategia abierta. No hay problema, enviaré una tropa dirigida por el vicealmirante para que se estacione allí, asintió Sengoku y estuvo de acuerdo. Esto no fue algo malo para la armada porque monopolizó efectivamente el poder de los Pokémon, impidiendo que los piratas accedieran a él. En cuanto a que los civiles tuvieran Pokémon, no les importaba mucho. Simplemente no estaba claro qué pensaría el gobierno mundial. Pero para Mysterious Cherry House y la Marina, era una situación mutuamente beneficiosa, sin motivos para negarse. Yo también quiero un Pokémon, dijo Garp, que estaba hurgándose la nariz a un lado, mirando ansiosamente a Dak. No puedes, Dak negó con la cabeza sin pensarlo dos veces. Entregarle un bebé Pokémon a Garp sería un puro abuso. ¿Qué? Cállate, Garp. El rostro de Sengoku se ensombreció. No había llamado a este alborotador. Garp había insistido en ver a Dak. Garp parecía muy interesado en Pokémon. Desde que Kuzan regresó de la casa criadero, Garp había estado actuando de esta manera. Pensando en esto, Sengoku miró a Kuzan, quien estaba fingiendo estar dormido con la cabeza hacia atrás. Borsalino miró a su alrededor y luego mostró una sonrisa maliciosa. No creo que tengas la capacidad de criar un Pokémon de forma segura. A Dak no le importó el estatus de Garp como héroe de la marina y declaró sin rodeos su razón para no venderle Pokémon. Garp en realidad no lo hace. Tsuru negó con la cabeza. Tsuru-chan. ¿Cómo puedes decir eso de mí? Crié a 2 nietos y mi hijo creció sano. Bien, tu hijo fue criado de forma incorrecta y ni siquiera hemos visto a tus nietos con vida. Todo es culpa tuya. Sengoku no le dirigió ninguna mirada de Garp. Aunque deseaba que Garp criara algunos Pokémon, tenía que admitir que Garp realmente no era confiable. Sengoku, te arrepentirás de esto. Garp, soy el almirante de la flota. ¡Bang! Garp salió furioso. Suspiró Sengoku. Interrogación de cierre. Dak estaba desconcertado. Casi pensó que había viajado nuevamente a través del tiempo. Mariscal Sengoku, ¿hay algo más? Es así, Buneari está a punto de dejar su fase juvenil, ¿verdad? Sí, es correcto. Su armada puede empezar a comprarnos huevos Pokémon en grandes cantidades. Dak no se anduvo con rodeos con Sengoku. ¿Cuántos huevos Pokémon tienes? La pregunta de Sengoku hizo que el corazón de Dak saltara, indicando el apetito significativo de la armada. Todos los que necesites, pero no te venderé miles ni millones a la vez. Dak negó con la cabeza, interrumpiendo la especulación de Sengoku. ¿Cómo? No tienes la capacidad de cuidar miles o millones de bebés Pokémon a la vez. La comprensión de la marina sobre los Pokémon es cercana a cero. No pueden comprender cuán problemáticos pueden ser los bebés Pokémon. Sin contar las 30 personas que acabamos de mencionar, ni siquiera 30.000 serían suficientes para cuidar a 30.000 bebés Pokémon. Un solo bebé Growlithe podría mantener ocupadas a una docena de personas, a menos que la marina esté dispuesta a asignar individuos fuertes para vigilarlos, pero ¿es eso posible? Además, hay un punto crucial. Además, no creo que todos ustedes en la marina puedan convertirse en entrenadores calificados. La mente de Dak comenzó a recordar ciertas figuras. Los estúpidos miembros de la armada liderados por Sakazuki no eran adecuados. Estas personas podrían optar por sacrificar Pokémon por justicia, no por algo malo en sí, sino solo por una diferencia de perspectiva. Hay un dicho en Naruto que encaja bien. Aquellos que no pueden completar su misión son basura, pero aquellos que abandonan a sus compañeros son peores que la basura. A Dak le gusta este dicho, por lo que no es optimista sobre los miembros de la marina con ojo de halcón. No impedirá que los Pokémon elijan a estas personas, pero tampoco les venderá activamente huevos Pokémon. Estas personas solo tienen derecho a ser elegidas por Pokémon, no el derecho a elegir Pokémon. Y luego hay algunos cánceres en la marina en los que Dak no puede confiar, aquellos que absolutamente no deberían tener Pokémon. Por ejemplo, Axehan Morgan, la rata que se coludió con Arlong, y el futuro toro verde, Ryokugyu. Entonces, ¿quieres decir que eliges qué miembros de la marina están calificados para obtener Pokémon?
Sengoku adivinó un poco la intención de Dak. Tsuru también entrecerró los ojos, dejar que un extraño se involucrara en los asuntos de la marina era imposible. Borsalino miró a Dak, reflexionando sobre sus palabras. Y Kusan, probablemente el más claro sobre los pensamientos de Dak, no dijo nada y continuó fingiendo la muerte. No, algunas personas de tu armada pueden distribuir huevos Pokémon, pero ¿quiénes son esas personas? Yo las elegiré. Dak sabía cuál era el límite de la marina, por lo que hizo una concesión. ¿Quién quieres que sea el responsable de esto? Necesito saberlo antes de decidir. Sengoku todavía se mostró cauteloso y no aceptó de inmediato. Actualmente, 2 personas. Dak sonrió y miró a Kusan. ¿Cuáles 2? Tsuru preguntó. Uno es el almirante Kusan y el otro, Puño Negro Zephyr. Cuando Dak regresó a la plaza, vio la expresión culpable de Gion. La frente de Dak comenzó a sudar levemente y tuvo un mal presentimiento mientras abría mucho los ojos y miraba a su alrededor. No pudo localizar a Growlithe por ningún lado. Esto estuvo mal. Dak no había esperado que, incluso con un grupo de soldados de la marina observando, Growlithe aún pudiera escapar. ¿Cómo diablos lo logró ese perro? Los demás Pokémon, sin embargo, estaban rodeados por 100 soldados de la marina. Parecía que estos soldados ya habían experimentado el caos de los Pokémon descontrolados. Estos pequeños personajes aparentemente tontos y lindos no eran tan simples como parecían. Lo siento, Dak. No esperábamos que Growlithe se enterrara en el suelo. Madriguera. Excavación. Los ojos de Dak se abrieron levemente, pensando inmediatamente en esa habilidad. Pero el problema era que Dak ya les había realizado un escaneo físico cuando recién nacieron, y la lista de habilidades de Growlithe no incluía tal habilidad. Entonces solo había una posibilidad. Growlithe inexplicablemente había avanzado más allá de su fase juvenil y aprendió por sí mismo la habilidad de excavar. ¿Dónde está el agujero? Dak inmediatamente se sintió abrumado. Atrapar a Growlithe, quien había dominado la habilidad de excavar, sería aún más difícil. Ni siquiera Robin podría atrapar a este pequeño en el futuro. Allí. Gion señaló torpemente en una dirección, donde 7 u 8 soldados de la marina estaban cavando con palas el agujero que Growlithe había dejado atrás. Esto no va a funcionar. Dak negó con la cabeza y luego llamó a la multitud de Pokémon. Dedenne, ¿pueden ayudarme, por favor? Dedenne salió corriendo inmediatamente, agarrando su larga cola. Sigue este agujero y encuentra a Growlithe para mí. Dedenne asintió y rápidamente se metió en el agujero dejado por Growlithe. Señorita Gion, tengo que ir a buscar a Growlithe. Por favor, cuide a los demás Pokémon y no deje que se escapen más pequeños. No te preocupes. Gion asintió, su rostro ligeramente sonrojado por la vergüenza. Que un Pokémon recién nacido se escapara justo bajo la mirada de un contraalmirante de la marina fue algo absurdo. En lo profundo de la base de la marina, hay una escuela de la marina. Esta escuela es especial, ya que es una academia de élite para nuevos reclutas. Los 3 almirantes de la armada actuales se graduaron aquí, al igual que Smoker y Ina posteriormente. Ahora, a las 2 de la tarde, en la cafetería del colegio solo hay una persona comiendo. El exalmirante Brazo Negro Zephyr, conocido por su política de no matar. Desde que su familia fue asesinada por piratas hace 21 años, la vida de Zephyr se había vuelto solitaria y monótona. Zephyr le había pedido repetidamente a Sengoku, entonces almirante de la flota, que renunciara, pero por esperanza en la armada y por confianza en sus colegas, decidió quedarse, convirtiéndose en un instructor detrás de escena para nutrir a los estudiantes, siendo Sakazuki y Borsalino sus primeros estudiantes. Hoy en día, suele conversar con algunos estudiantes cercanos. Incluso sus antiguos compañeros apenas hablan cuando se encuentran. Porque siente que todo ha cambiado. Ya sea Sengoku o Tsuru, todos han cambiado desde que se convirtieron en almirante de la flota, Sengoku incluido. Garp no ha cambiado, pero debido a su actitud relajada en el trabajo, que contrasta con la de Zephyr, aunque son amigos, rara vez hablan. Zephyr no suele darle vueltas a estos pensamientos, pues pensar demasiado en la armada solo le genera dudas. Ahora, solo piensa en cómo fortalecer a sus alumnos. Aim y Vince están casi listos para comenzar a aprender Rokusiki, y en un par de años, podría ser el momento de llevarlos al mar para que adquieran experiencia práctica.
Zephyr murmuró mientras recogía un trozo de carne estofada. De repente, frunció el ceño y sintió como si una cabeza de perro extra hubiera aparecido en su visión periférica. ¡Uof! Como para responder a la confusión de Zephyr, Growlithe ladró. ¿De quién es el perro? Zephyr miró al perro que de repente se había aferrado a su pierna, y lo encontró bastante desconcertante. También se reprendió a sí mismo por estar demasiado relajado, al no notar la llegada del perro después de más de 20 años en la base de la marina. ¡Uof! Growlithe sacó la lengua, mirando expectante la carne estofada en la mano de Zephyr. ¿Quieres comer? Aquí tienes. Zephyr dejó su plato en el suelo, todavía lleno de carne estofada. No le gustaba la comida tan grasosa, pero el chef insistió en prepararle un poco. Growlithe no lo dudó y abrió la boca para comenzar a comer. Estaba delicioso. ¿De dónde vienes? A Zephyr la situación le pareció algo divertida mientras observaba. ¡Uof! Growlithe se movió para dejar que Zephyr viera el agujero en el suelo detrás de él. ¿Tú, un perro, puedes cavar agujeros? Zephyr arqueó una ceja, sin estar precisamente sorprendido. Después de vivir tanto tiempo, no había mucho que no hubiera visto. Pero esto fue realmente interesante. Growlithe lo ignoró y siguió disfrutando de la comida. Esta carne estofada estaba mucho más sabrosa que la que tenía en casa. Hablando de eso, el año en que nació mi hijo, mi esposa compró un perro. Esperaba que creciera con él. Incluso lo llamamos Growlithe. Zephyr observó a Growlithe, recordando el pasado. Desde la tragedia ocurrida hace 21 años, nunca había mencionado a su familia a nadie. Ahora bien, hablar con un perrito probablemente no haría daño. Uof. Growlithe no entendió muy bien lo que Zephyr estaba diciendo, pero al oír que Zephyr lo llamaba, levantó la cabeza, inclinándola con curiosidad hacia Zephyr. ¿Qué? ¿Tu nombre también es Growlithe? Uof. Entonces realmente tenemos una conexión, jajaja. Zephyr no pudo evitar reír y extendió la mano para frotar la cabeza de Growlithe. Luego descubrió que la gran cabeza de Growlithe era tan agradable de acariciar que terminó frotándola unas cuantas veces más. Dedenne. De repente, una voz sobresaltó a Growlithe. Esta vez, Zephyr se dio cuenta de antemano. Una rata naranja y regordeta salió corriendo del agujero. ¡Qué llamada tan extraña! Zephyr reflexionó internamente. Pero al momento siguiente, sintió algo extraño, mientras Growlithe aceleraba su alimentación, aparentemente anticipando lo que sucedería a continuación. Dedenne. Como familia, Dedenne arqueó su espalda y supo que estaba a punto de hacer su trabajo. Dedenne no desperdició palabras y saltó sobre la cola de Growlithe, sujetándola. Estaba ganando tiempo para Duck, evitando que Growlithe escapara. Zephyr observaba la escena lleno de preguntas, pero no pensaba intervenir, pues encontraba todo el asunto bastante entretenido. En menos de 10 segundos, Growlithe devoró la carne estofada. En el momento en que Growlithe terminó, la puerta de la cafetería se abrió de golpe. Tan pronto como Duck entró en la habitación, vio a Growlithe intentando cavar un agujero para escapar, con Dedenne tirando frenéticamente de la cola de Growlithe. «Alto ahí, pequeño rebelde». Duck lo fulminó con la mirada, liberando su Haki del Conquistador al instante. El Haki del Conquistador se controlaba con precisión para intimidar sin causar daño físico, y su área de efecto se limitaba a esta pequeña zona, sin que los demás lo notaran. Bajo la influencia del Haki del Conquistador, Growlithe ya no se atrevió a escapar, entendiendo que más travesuras enfadarían a Duck, lo que posiblemente lo llevaría a no recibir ninguna recompensa más adelante. Entonces, rápidamente se tumbó, se dio la vuelta para exponer su vientre y meneó su gran cola. Justo cuando Duck estaba a punto de lidiar con Growlithe, una figura alta al lado del perro agitó un brazo en un intento de agarrarlo. ¿Un pirata? Esta fue la primera impresión que Zephyr tuvo de Duck. Era raro que alguien dentro de la armada poseyera el Haki del Conquistador. Actualmente, Sengoku, la encarnación de la justicia, era el único miembro conocido de la armada que lo poseía. En la mente de Zephyr, otros portadores del Haki del Conquistador normalmente eran piratas. Su movimiento fue mesurado, destinado a capturar, no a matar, considerando que Duck podría no ser un pirata. Pero, en cualquier caso, la escuela de élite de la Marina formaba parte de la zona restringida de la base, a la que no podía acceder cualquiera. Zephyr estaba segura de no recordar que Duck estuviera relacionado con la Marina.
Captura primero, haz preguntas después. Darkrai. Dak, sin embargo, reconoció a Zephyr a primera vista. Sin embargo, permaneció imperturbable, inmóvil. Al instante siguiente, una figura sombría saltó de la sombra de Dak para plantarse frente a Zephyr. Las manos de ambos se encontraron y se produjo una lucha momentánea, sorprendentemente igualada. Dak evaluó en silencio la fuerza de Zephyr y Darkrai, notando que Zephyr, a pesar de tener más de 60 años, no se había debilitado hasta el punto de perder un brazo 10 años después. Aún mantenía el nivel de un almirante de la armada. La fuerza de Darkrai también parecía igualar a la de un almirante de la armada, lo que sorprendió un poco a Dak. Después de todo, el papel de Darkrai era algo así como el de un mago, cuyas habilidades de combate cuerpo a cuerpo ciertamente no se compararían con las de Sceptile, pero aún así logró competir con Zephyr. Esto indicaba un nivel completo. Una vez que Darkrai aprendiera ambos tipos de Haki, su fuerza seguramente aumentaría aún más. ¿Un Pokémon? Zephyr frunció el ceño, con la mirada llena de sorpresa e indagación. Aunque no había utilizado toda su fuerza, ¿quién podría decir que la criatura que tenía delante sí lo había hecho? Tras observar a Darkrai durante un rato, Zephyr recordó tardíamente la discusión entre Sengoku y Tsuru de hacía unos días sobre las misteriosas criaturas con un potencial inmenso. Pokémon, incluido Darkrai, conocido por su Haki y su forma peculiar. Vuelve, Darkrai. Parece que el almirante Zephyr no tiene intención de luchar. Al notar que Zephyr había cesado sus acciones, Dak llamó a Darkrai de regreso a su sombra, para continuar brindándole protección encubierta. Zephyr simplemente observó esto con el ceño fruncido. Una vez que la criatura desapareció en la sombra, su Haki de observación ya no pudo percibir su presencia, como si hubiera desaparecido por completo. Esta fue una experiencia única. Zephyr era consciente de que la criatura estaba justo frente a él, pero no podía detectarla. ¿Es esto, un Pokémon? ¿Es usted, el dueño de ese criadero? Zephyr detuvo sus movimientos, escudriñando al joven que tenía delante con una mirada de evaluación. ¿Tener el Haki del Conquistador? Aquellos con tal Haki rara vez eran personajes simples. Zephyr no podía bajar la guardia frente a Dak, ya que cada portador del Haki del Conquistador indudablemente albergaba ambiciones y objetivos firmes, una verdad en sí misma. Incluso alguien como Neugate, cuya dedicación a su familia podría considerarse imperial, no fue una excepción. Un placer conocerlo, almirante Zephyr. Hace tiempo que admiro su nombre. Dak dejó a Growlithe a un lado por un momento y dio un paso adelante para extender su mano hacia Zephyr, ofreciéndole un gesto de buena voluntad. Zephyr fue el único en toda la armada que recibió un gesto tan amistoso de Dak en su primer encuentro. La razón era simple. El sentido de justicia de Zephyr podía no ser perfecto, pero era lo que más conmovía a Dak. Si había alguien cuya justicia se alineaba más estrechamente con la visión de Dak, ese sería Fujitora, con su justicia llena de compasión, valorando las vidas civiles y detestando la injusticia. Sin embargo, la impresión que Zephyr dejó en Dak fue demasiado profunda. El trágico y heroico Zephyr de la película Z, quien había dedicado casi toda su vida a la justicia y a la marina, solo para ser despedido por sus 3 discípulos más orgullosos, conmovió profundamente a Dak. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Te dejó entrar Sengoku? Zephyr miró hacia abajo y luego extendió su mano para estrecharla, aunque su ceño permaneció fruncido. Por culpa de este tipo, dijo Dak, levantando a Growlithe, que fingía ser un simple perro en el suelo, y añadió con franqueza. Para ser franco, dejarlo correr aquí es un error de su armada. Sus discípulos no pudieron vigilarlo, lo que le permitió escapar. Yo lo perseguí, así que, naturalmente, el mariscal Sengoku no se opondría. ¿Mis discípulos? Zephyr levantó una ceja, confiado en los estudiantes que se habían entrenado con él. Aunque tenía que admitir que alguien tan molesto como Borsalino tenía talento. Sí, el coronel Smoker y el coronel Ina estaban a cargo de vigilarlo. Son tus alumnos, ¿verdad? La sonrisa de Gal reveló un toque de Schadenfreude, anticipando que Smoker y Ina posiblemente serían arrastrados de regreso por Zephyr para reentrenarlo. ¿También es un Pokémon? La mejilla de Zephyr se crispó. De hecho, ya había empezado a contemplar la posibilidad de traer a esos 2 discípulos de vuelta para una reeducación a fondo. Quería ver si habían retrocedido con los años, incapaces de siquiera vigilar a un perro. Sí, su nombre es Growlithe, un bebé de apenas medio mes.
Dak asintió, enfatizando la edad de Growlithe. Growlithe, qué buen nombre. Ya que lo encontraste, puedes irte. Zephyr miró a Growlithe, luego se giró para recoger el plato del que Growlithe había terminado de comer, planeando irse. Dak no tenía intención de dejar que Zephyr se fuera todavía. Habiéndolo conocido ya, Dak quería discutir los asuntos que había negociado con Sengoku en la oficina del mariscal. Le preocupaba que Sengoku pudiera utilizar un lenguaje creativo al informar a Zephyr sobre estos asuntos. Sin embargo, antes de que pudiera llamar a Zephyr, Growlithe se liberó del agarre de Dak y corrió a abrazar la pierna de Zephyr. ¡Uof! ¡Oh! Dak levantó una ceja y un destello de intriga pasó por sus ojos. Dak nunca se había imaginado a quién elegiría finalmente Growlithe como su entrenador. Dada su naturaleza impredecible, pensó que probablemente elegiría a alguien parecido a Luffy. Sin embargo, sorprendentemente, Growlithe eligió a un hombre que Dak consideraba casi imposible: Zephyr. El almirante que no mataba alguna vez fue considerado la persona más gentil de la armada, e incluso ahora, la bondad inherente de Zephyr permaneció, lo que le permitió criar a estudiantes que lo respetaban profundamente. Sin embargo, la mayoría describiría la vida de Zephyr predominantemente como seria, aparentemente no coincidente con el temperamento de Growlithe. Sin embargo, como propietario de la casa criadero misterioso, Dak sintió que era correcto respetar los deseos y decisiones de Growlithe. ¿Qué está haciendo? Zephyr, con Growlithe aferrado a su pierna, se volvió hacia Dak en busca de una explicación. Le has tomado cariño y quiere que seas su entrenador. ¿Qué es un entrenador? Un compañero, una familia. La explicación de Dak dejó a Zephyr en silencio. ¿Familia? Un término tan lejano y profundo. Llévenselo. Zephyr no respondió al gesto esperanzador de Growlithe. Lo agarró por la nuca, se lo devolvió a Dak y se fue solo. De una expresión de abatimiento cruzó el rostro de Growlithe, con su voz teñida de tristeza. Era la primera vez que Dak veía esa expresión en el optimista Growlithe. No estés triste. Es una decisión mutua. Si la otra parte no está dispuesta, no hay nada que podamos hacer. Dak acarició suavemente la cabeza de Growlithe. A pesar de los problemas que Growlithe solía causar, Dak aún lo cuidaba como a uno de sus Pokémon. Winpetil de Growlithe levantó su pata hacia Dak, mirándolo con ojos esperanzados, deseando que Dak pudiera encontrar una manera. Dak no entendía por qué Growlithe estaba tan obsesionado con Zephyr. Su atributo era corazón de justicia, pero en los juegos, este atributo simplemente aumentaba su ataque al ser golpeado por movimientos de tipo oscuro. Podría ser que, como Dak le explicó previamente a Tsuru y Gion, Growlithe estuviera influenciado por su rasgo, sintiendo una fuerte afinidad por aquellos que encarnan la justicia. Dak no estaba seguro porque esto no era un juego. La mecánica del juego podría tener efectos alterados en la realidad. Él solo tenía esta especulación. Arwo. Growlithe continuó manoseando la ropa de Dak, causándole cierta angustia. Growlithe parecía particularmente terco con respecto a Zephyr, pero Dak realmente no sabía cómo persuadir a Zephyr. Dame un momento. Déjame pensar. Dak comenzó a reevaluar su conocimiento de Zephyr, sospechando que el rechazo de Zephyr al seguimiento voluntario de Growlithe estaba vinculado a su pasado. La vida de Zephyr tuvo 3 momentos decisivos. Su familia fue asesinada por piratas, sus queridos estudiantes fueron asesinados por piratas y perdió su brazo, y su némesis se convirtió en señor de la guerra. Los 2 últimos aún no habían sucedido, así que el primero debió haber impactado profundamente a Zephyr. La decisión de Zephyr probablemente estuvo relacionada con ese incidente. ¿Familia, eh? Dak murmuró que tal vez Neogate sería más hábil en este aspecto. Quédate a su lado por ahora. Hablaré de esto con el mariscal Sengoku. Dak creía que Sengoku no perdería esa oportunidad. Sin dudarlo, se giró para pedirle a Gion que le comunicara el asunto a Sengoku. Dak no fue. Anticipando el desenlace, no sintió la necesidad de viajar. Luego, regresó a la escuela de la marina con Growlithe. Para entonces, Zephyr ya había comenzado a entrenar a sus alumnos en el patio de recreo, donde Dak pudo distinguir a Ain y Vince entre los rostros un tanto desconocidos. ¿Has vuelto? ¿Para qué? Zephyr, ignorando a Growlithe que rebotaba a su lado, centró su atención en Dak. Seguía receloso de él y planeaba informar a Sengoku sobre su posesión del Haki del Conquistador. Tengo un asunto importante que discutir.
A Doug no le preocupaban esas preocupaciones. ¿Qué es? La cuestión es la siguiente. Doug compartió los detalles de su discusión con Sengoku en la oficina. El mariscal Sengoku ha acordado que a partir de ahora, usted y su discípulo Kuzan serán responsables de distribuir los huevos Pokémon. ¿Por qué yo? Esta tarea no le molestó a Zephyr, quien no era reacio a meterse en problemas. Simplemente tenía curiosidad de saber por qué Doug le pediría específicamente a alguien a quien no conocía que llevara a cabo una tarea tan importante. Porque en toda la marina, en tu sentido de la justicia confío más que en ti. Doug, un tanto presuntuosamente, le dio una palmadita en el hombro a Zephyr. Sengoku podría distribuir Pokémon indiscriminadamente a miembros poderosos o potenciales de la Armada sin tener en cuenta su carácter en aras de la fuerza militar. Pero Zephyr era diferente. Al menos en ese momento su justicia era confiable. ¿Me conoces tan bien? Ya luchaba por la justicia en los mares antes de que tú nacieras. Las palabras de Zephyr fueron contundentes, pero innegables. He oído mucho sobre tu pasado. En mi opinión, perdonar a los enemigos es una tontería, y creo que no tomarías esa decisión ahora. Las palabras de Doug resonaron en Zephyr, recordándole su indulgencia pasada que llevó a la tragedia de su familia. Aunque las palabras de Doug fueron duras, Zephyr no se enojó porque eran ciertas. A menudo culpaba y odiaba a su antiguo yo. Al mirar atrás, lo encontraba ingenuamente compasivo por mostrar compasión a los piratas. Y lo más importante, se trata de Growlithe. Cada Pokémon tiene su rasgo único, y el de Growlithe es corazón de justicia. Doug lo dejó así. No dio más detalles sobre el significado de corazón de justicia, dejando que Zephyr completara los espacios en blanco. Cuanto menos se diga, mejor. Zephyr miró a Growlithe, sin ver la conexión con la justicia. En fin, confío en las decisiones de los Pokémon. La que elijan no puede estar equivocada. Por eso creo que confiarte esto es correcto. Por favor, asegúrate de que estos niños sean entregados a personas que no los abandonen. Cuento contigo, almirante Zephyr. Doug dio un paso atrás e hizo una leve reverencia, confiando sinceramente esta tarea a Zephyr. No hace falta que me lo digas. Lo haría de todos modos. Zephyr se giró ligeramente y continuó observando a sus estudiantes. Y cuida de Growlithe, por favor. Fin del capítulo 63.